Dios les bendiga, hermanos. Espero que puedan escucharme y pues, esperar que algunos puedan conectarse también. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Dios me los bendiga, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a ver quiénes están por ahí conectados. Dios les bendiga, hermanos. Espero escuchen. Bendiciones a todos aquellos que nos acompañan en esta noche. Puedo ver que me escuchan bien, así que vamos a comenzar. Le voy a invitar a que pueda tomar su Biblia. Voy a invitar a que abra su Biblia, incluso de antemano, que vaya a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 14. Hoy vamos a estar finalizando esta parte de Primera de Pedro, así que si usted ha estado siguiéndonos en toda esta serie, la cual le llamamos Identidad, hoy vamos a estar terminando esta parte de Primera de Pedro. Así que les invitamos, hermanos, a que tomen sus Biblias, compartan el video, compartan con aquellos que compártanlo ahí en sus paredes, compartamos. Amén. Así que vamos a comenzar, hermanos. Queremos ser puntuales para aquellos que nos ven, y esperamos que este tiempo pueda ser un tiempo de bendición para cada uno de los que pueden vernos a través de este medio. Y vamos a continuar hablando, y hoy tenemos un tema muy bello, porque la palabra es bella, amén, y la palabra es maravillosa. Así que le voy a invitar, mi amigo, mi hermano, a que por favor vaya ahí a su Biblia. Vamos a orar también. Vamos a poner esto en las manos del Señor, y que sea el Señor quien pueda hablar hoy a nuestras vidas, amén. Así que si usted está con nosotros conectado, vamos a tomar este tiempo entonces, hermanos, para orar y dar este tiempo en las manos de Dios, amén. Así que ahí donde usted está, que nos acompaña, le voy a invitar a que pueda orar conjuntamente conmigo, amén. Así que le voy a invitar ahí, que donde usted está, que pueda inclinar su rostro, amén. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder venir hasta tu santa y divina presencia, y agradecido, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder seguir transmitiendo tu palabra. Las circunstancias a veces, Señor, nos quieren parar, pero tú eres un Dios que a través de los tiempos sigue moviéndose, sigue obrando, sigue actuando, Dios. Y te pido, Señor, de que hables a nuestras vidas, de que bendigas a aquellos que nos ven a través de este medio, y que este tiempo, Señor, pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo donde podamos regocijarnos en tu palabra, y que podamos ser sensibles a ella, Señor. Te pido, Dios, que continúes bendiciendo a todos aquellos que nos ven aún en otros países, en otros estados, y que continúe bendiciendo sus vidas, sus familias, sus hogares, sus finanzas, pero sobre todo, Señor, su vida espiritual. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, Dios me los bendiga. Pues hoy vamos a ir a Primera de Pedro, así que les voy a invitar, hermanos, que por favor vayan a sus Biblias y que abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 5. Así que ahí donde usted se encuentra, le voy a invitar a que vaya a Primera de Pedro capítulo 5, y que podamos estar ahí. Hemos estado hablando sobre este tema, la identidad. Saludos, hermana Lupita
Bendiciones, mi hermano Pinzón. Bendiciones. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias. Esperamos que este tiempo pueda ser un tiempo de regocijo espiritual. Así que vamos a, entonces, hermanos, sin más preámbulos, mucho preámbulo, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer la palabra. Amén. Así que les voy a invitar a que sigan con su vista. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 hasta el 14. La palabra del Señor dice: apacentad la grey de Dios, dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El versículo 2 dice: apacentad, dice, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice la palabra, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Versículo 4: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona, oiga muy bien, incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice la palabra. Versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, no quiero que podamos obviar la segunda parte donde hace la salutación final, versículos del 12 al 14. Dice: por conducto de Silvano, dice, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en el cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, dice, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén, dice. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues entonces, hermanos, vamos a estar hablando y durante este tiempo lo que hemos estado estudiando sobre el libro de Pedro, dice compañeros creyentes, ¿verdad? Hemos visto el trasfondo que las personas estaban pasando durante ese tiempo. Estaba hablando a sus compañeros. Pedro dice compañeros creyentes. Y lo que yo les digo a ustedes, como dice en Primera de Pedro. Entonces, tenemos que hablar algo muy importante en medio del sufrimiento, en medio de las circunstancias. Estos creyentes estaban sufriendo, estos creyentes estaban pasando una persecución terrible. Pero una de las cosas que Pedro está haciendo, Pedro habla aquí sobre una esperanza viva. Y eso significa que también nosotros podemos necesitamos poner nuestra esperanza en la cual Pedro está hablando en este momento. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que usted y yo necesitamos reconocer es que tenemos una esperanza, oiga muy bien, una esperanza viva. Tenemos una esperanza y nuestra esperanza
no es una esperanza incorruptible, como lo dice aquí Pedro, ¿ok? No es una esperanza incontaminada, imperecedera. Se mantiene segura tanto para usted como para mí, para nosotros. Y la opinión incluso no depende aún de lo que las personas puedan hablar o lo que las personas puedan decir en esta opinión. Entonces, cuando miramos aún nosotros nuestros desafíos o las circunstancias que nosotros enfrentamos, nuestra esperanza que está viva tiene un nombre y ese nombre se llama Jesucristo. Amén. Así que si usted tiene esa esperanza, esa misma esperanza, esa esperanza se llama Jesucristo. Es algo que no depende de las circunstancias, no depende de las opiniones públicas, no depende de nadie, ¿ok? Es una esperanza que está en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, miramos nuestros desafíos, oiga muy bien, nuestras luchas a través, ¿por qué quiero hablar de esa esperanza? Porque es tan importante que nosotros podamos verla a través de ese lente que se llama Jesucristo. Como usted puede ver, yo uso lentes, ¿ok? Si yo me quito mis lentes, la visión no va a ser la misma, ¿ok? Entonces, cuando yo pongo mis lentes, me da una visión diferente, puedo ver diferente. Entonces, eso es lo que Pedro nos está hablando aquí. Entonces, cuando nosotros miramos los desafíos, ¿cuál es el desafío que usted está enfrentando ahorita? ¿Cuál es la circunstancia que usted está enfrentando en este momento? Entonces, lo que él está diciendo aquí es que esta esperanza nos da una fuerza, esta esperanza nos da una fortaleza y nos permite, aparte de eso, gozarnos, tener alegría. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos motiva a qué? Nos motiva a vivir a una vida santa, a la santidad, a vivir vidas santas que son distintas. ¿Por qué estoy mencionando eso? Estoy mencionando eso porque recuerden, anteriormente muchos de nosotros cuando estamos pasando por circunstancias o conflictos, nuestra fe puede tender a desvanecerse, nuestra fe puede tender a menguar. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida posiblemente nos están llevando a X circunstancia. Y aparte de eso también muestren dónde está nuestra esperanza. Si nuestra esperanza está en Jesucristo, es una esperanza viva, una esperanza inmovible, una esperanza firme. Entonces no depende de las circunstancias, pero si nuestra esperanza está en algo que se mueve, si nuestra esperanza está en algo como nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestra salud, en fin, por supuesto, cuando eso se termina, nuestra esperanza también se termina. Entonces aquí Pedro le está motivando, oiga muy bien, a que nos motiva a la santidad, a vivir vidas santas, o sea, vidas santas apartadas, ¿verdad? Vidas que son completamente distintas. Por eso le hemos llamado a esta serie Identidad. Entonces, aquí es donde realmente en la circunstancia es que lo que nosotros reflejamos, dónde estamos plantados, dónde nosotros estamos arraigados en ese momento. Entonces, en esos desafíos. Entonces, al vivir vidas santas que son distintas, entonces a eso es lo que nos llama. Entonces, ¿qué pasa? Nos permite tener un espíritu también de humildad. Y en este pasaje, hermanos, del capítulo 5, hay algo que nosotros necesitamos entender. En estos versículos hay palabras claves para nosotros, y esas palabras claves o de exhortación para la vida de cada uno de nosotros es la humildad y sobre todo la paciencia. Amén. Lo cual a muchos nos falta la humildad, a muchos nos falta ser pacientes. Amén. Entonces, en estas circunstancias Dios nos permite tener un espíritu de humildad porque entendemos que no es lo que nosotros, oiga muy bien, podemos lograr o lo que nosotros hemos logrado. Entonces, es lo que no, es lo que ha logrado, incluso, ¿cómo le podría decir? Es más lo que Dios ha logrado por nosotros y no lo que nosotros hemos logrado. ¿Ok? Es completamente diferente. Cuando las personas comienzan a ver desde el carácter, oiga muy bien, desde ese lente, desde el carácter divino de Dios,
cuando nosotros como creyentes comenzamos, o si las personas comenzaran a ver desde ese lente, y comenzarían a notar que hay algo diferente en su vida y en mi vida. De repente tendremos la oportunidad, como dice Pedro, de contar la gran diferencia que Dios ha hecho, oiga muy bien, en nuestras vidas a través de Jesús. Y como resultado, entonces, ¿qué pasará? Habrán muchos más que celebrarán ese día en que Jesucristo vendrá por usted y por mí. Entonces, en el capítulo 5, mis hermanos, Pedro comienza al final de su carta incitando a los líderes de la iglesia. Oiga muy bien, así que pongamos mucha atención. Él comienza incitando a los líderes de la iglesia. Si usted se fija en la palabra que ya nosotros leímos, él comienza incitando a los líderes de la iglesia ¿a qué? A ser fieles. A ser fieles y servir fielmente. Entonces, él desea que ¿qué? Dice, él desea que los ancianos de la iglesia, oiga muy bien, cuiden de la grey, ¿verdad? Del rebaño, por el bien de la grey. Entonces, no para una ganancia egoísta, dice, ¿verdad? Aquí estoy resumiendo algunas cosas yo en cuanto a lo que estoy hablando, en cuanto a lo que la palabra está diciendo. Entonces, no una ganancia egoísta del líder o de X persona, que se dediquen a dar un ejemplo más bien como seguidores a Jesucristo, ¿verdad? Que aún en el medio del sufrimiento, oiga muy bien, nosotros podamos dar un ejemplo a las personas. Entonces, él está exhortando, él está invitando también a los líderes. Entonces, si usted se fija en los versículos, si usted va a su Biblia, le voy a invitar a que vaya a su Biblia nuevamente, ¿ok? Capítulo 5, en los versículos del 1 al 3. Mire lo que dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice. Oiga muy bien. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Oiga muy bien. Aquí está dando características, sino voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, dice, de la grey. Entonces, eso es lo que nos está hablando. Entonces, aquí hay una promesa para los líderes aún, para aquellos que sirven en general también al Señor, no necesariamente el líder, pero para aquellos que sirven, que son fieles al reino de Dios, aquellos que permanecen fieles, aquellos que sirven en la iglesia, ¿verdad? Ya sea dentro o fuera de ella. Pero él hace esta promesa, ¿verdad? Que si terminan esa carrera, cuando Jesús venga, incluso la palabra dice que serán ¿qué? Dice que serán reyes y reinas, amén. Si usted se fija, la palabra lo habla y vamos a entrar en esa parte que menciona ahí. Ahora, en el versículo 4, si usted se fija y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, ¿qué dice? Recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a fijar nuestra esperanza en medio de las circunstancias. Y el contexto tal vez de estas personas, de los que venían, ¿verdad?, expatriados, tal vez puede ser diferente al suyo y al mío, ¿verdad? Y tal vez no podríamos tener una comparación exacta a ellos porque el sufrimiento que ellos estaban teniendo. Pero de una u otra forma Dios le ha llamado a usted y a mí a dar testimonio de esa esperanza viva, ¿verdad? Aún en medio del sufrimiento. Hay muchos de nosotros como creyentes que pareciera que las personas que no creen en Dios pareciera que estuvieran más fortalecidas que nosotros. Pareciera que realmente si ellos tuvieran fe, cuando nosotros aún deberíamos de dar el ejemplo, ¿verdad? Y no quiero ser inconsciente o irrealista. Yo sé que hay muchos de nosotros que de una u otra manera nos sentimos débiles, nos sentimos agotados. Pero Pedro está exhortando aún a aquellos creyentes de aquel tiempo. Yo pienso que la misma exhortación es para nosotros, ¿verdad?
Entonces, ¿dónde nos fijamos? Nos fijamos en esa promesa, en la esperanza que se llama Jesucristo. Entonces, al final aquí, ¿verdad? En este versículo de esta carta, Pedro les implora a ¿qué? Les implora a los líderes de la iglesia que sean ¿cómo? Que sean fieles, ¿verdad? Que sean fieles, y rápidamente pasa a hablarle a aquellos que están siendo guiados en la iglesia. Entonces, no solamente le habla a los líderes, pero también le habla a aquellos que forman parte de la iglesia. Los líderes tienen una gran responsabilidad, oiga muy bien, pero también tienen grande responsabilidad, no solamente los líderes, pero también aquellos que forman la iglesia, aquellos que están siendo guiados. ¿Por qué? ¿Por el bien de qué? Por el bien de la unidad de la iglesia. Entonces, Pedro llama a los que están siendo guiados a respetar a los líderes. Oiga muy bien, está llamando que siendo respetados, que respeten, y también a actuar con humildad unos con los otros. Amén. Espero que me esté siguiendo, hermanos. Dios les bendiga a aquellos que se acaban de conectar. Entonces, si usted se fija en el versículo 5, vaya conmigo al versículo 5 de Primera de Pedro, por favor. Si usted me está siguiendo. Amén. Entonces, si usted se fija en el versículo 5, dice, igualmente dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Oiga muy bien. Y todos sumisos los unos a los otros, revestidos ¿de qué? Revestidos de humildad, ¿verdad? Como les decía, estas son las palabras claves, hermanos, en este pasaje. Humildad y paciencia. ¿Ok? Entonces, dice, revestido de humildad porque Dios resiste, oiga muy bien, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces se está repitiendo ya la palabra humildad aquí? Y vamos a continuar en ello. Entonces, igualmente a los jóvenes. Así que, entonces, recuerden que dijimos anteriormente que el verbo, si usted estuvo apuntando, el verbo es respetarse, es un verbo pronominal que significa someterse o colocarse bajo de alguien. Eso es lo que significa la sumisión. Es algo voluntario también, el someterse tanto por dentro, oiga muy bien, por fuera. Entonces, someterse tanto por dentro como por fuera. Entonces, la sumisión bíblica, oiga muy bien, porque necesitamos hablarlo desde el punto de vista bíblico. ¿Okay? Entonces, la sumisión bíblica es colocarse debajo de alguien, oiga muy bien, por elección y con un espíritu aún de alegría. Eso es lo que nos está diciendo el lenguaje original. Entonces, hay a muchos de nosotros que nos cuesta eso, el someternos. ¿Por qué? Porque hay un problema y ya vamos a ver cuál es el problema. Entonces necesitamos hacerlo voluntariamente. Entonces, someterse tanto por dentro como por fuera. La sumisión bíblica, como dijimos, es colocarse bajo. Entonces, si usted y hoy nos hiciéramos la pregunta, entonces, ¿cuál es la mayor dificultad de someterse? Hay una palabra. ¿Y sabe cuál es la mayor dificultad para que alguien se someta? Es el orgullo. La dificultad para que alguien pueda someterse a otra persona es el orgullo. Ahora, si hacemos otra pregunta más, ¿cuál es el mayor problema aún de liderazgo también? De aquellos que lideramos, de aquellos que de una u otra forma estamos liderando a otros. ¿Sabe cuál es el mayor problema? El orgullo también. Entonces, tanto de los dos lados siempre tenemos ese problema, el orgullo. Entonces, aquí es donde nosotros vemos también cuál es la solución al problema, porque no nos podemos quedar ahí. Entonces, la solución al problema, Pedro ya nos la está dando. ¿Y sabe cuál es? Es la humildad. ¿A cuántos de nosotros, no le estoy diciendo a usted, estoy diciendo a nosotros todos, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta ser humildes? Entonces, la humildad, que ha sido el tema que hemos leído incluso, ¿cómo le diría? La humildad ha sido el tema que hemos leído desde que nosotros comenzamos a hablar de esto. Yo pienso que tal vez directa o indirectamente nosotros lo hemos estado viendo en este pasaje.
Amén. Entonces, esto tiene que ver con nuestra identidad, lo que nosotros mostramos aún como creyentes, no tanto fuera de la iglesia como también dentro de la iglesia, ¿no? Qué tan humildes nosotros somos. Entonces, la clave, y esto me encanta, ¿verdad? La imagen que Pedro usa aquí, él dice, revístanse de la humildad. Oiga muy bien, si usted se fija, igualmente dice en el versículo 5, sumisos los unos a los otros, pero si usted se fija en el versículo 5, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Entonces ya nos está dando claves a nosotros aquí. Él dice, revístanse de humildad. En otras palabras, no es algo forzado tampoco, sino que de voluntad e intencionalmente lo podemos hacer. Y una de las cosas usted diría, entonces, pero ¿por qué a veces quieren forzar a la gente? Bueno, a veces no es tanto forzar a que seamos algo. Nuestra naturaleza, hermanos, si Jesucristo mora en nosotros, como lo he dicho millones de veces, como lo he dicho, no millones de veces, ¿verdad? Pero muchas veces, hay muchos de nosotros, hermanos, que como creyentes necesitamos saber que nuestra naturaleza debería de ser esa, ¿verdad? El que nosotros seamos mansos, el que nosotros seamos humildes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios controlando en nosotros, independientemente de la circunstancia, independientemente de la dificultad. Estamos hablando dentro de ese contexto, ¿verdad? Estamos hablando dentro de las circunstancias que estos creyentes estaban viviendo y aún dentro de las circunstancias que usted y yo vivimos, ¿verdad? Cómo nosotros nos presentamos, qué identidad es la que nosotros tenemos. Es una identidad de humildad, es una identidad de respeto, de sumisión, o es una identidad más como la gente puede ver más en nosotros el orgullo, ¿ok? Entonces la solución es la humildad. Pedro ya está diciendo que nos revistamos. Entonces, cuando vivimos, hermanos, en una cultura, oiga muy bien, y en los tiempos que nosotros estamos viviendo posiblemente, o aún en los tiempos que aquellas personas vivían, aquellos creyentes, era una cultura hostil, dura, difícil. Entonces, no es fácil, ¿cómo les podría decir? No es fácil que nuestro orgullo quiera contraatacar, ¿verdad? Muchas veces lo más práctico para nosotros es disparar. Muchas veces, si a mí me pegan, pues yo voy a pegar más. Si a mí me dicen algo, yo voy a decir algo peor. Y eso es lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo nosotros aquí en lo que hemos estado viendo de Pedro. Y Pedro anteriormente nos dijo, no paguen mal por mal, sino que paguemos con bien. Amén. Lo cual es muy difícil. Entonces, nuestro nuevo yo, ¿verdad? La nueva naturaleza, ¿verdad? Tiene que dominar más que el yo viejo. Entonces, Pedro dice, revístanse de humildad. Eso es lo que nos está diciendo aquí en el versículo 5. Revístanse de humildad. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos estamos revistiendo de humildad? ¿Para cuándo? Qué importante es que sería bueno que nosotros pudiésemos pensar cuando yo voy al trabajo, ¿verdad? Tal vez necesito abrir ese cajón, ¿verdad? Ahí donde la humildad está ahí atrás y decir, bueno, cuando voy al trabajo, revestirme de humildad. Voy a sacarlo y me voy a revestir de humildad del closet, pues. O como cuando usted tal vez va a X lugar que usted sabe posiblemente que va a tener un tiempo difícil, ¿verdad? Señor, ayúdame a revestirme, a encontrar la humildad cuando usted va a la escuela, cuando usted va al trabajo, cuando usted va al mercado, cuando usted va a X lugar, porque esa tendría que ser nuestra identidad como cristiano. Mientras usted se viste para ir al trabajo, dígale, Señor, pon más humildad. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a razonar, pero a la misma vez ahí es donde nosotros comenzamos a considerar aquellas personas o aquellas situaciones que van a venir a nuestras vidas que posiblemente nuestro orgullo va a querer contraatacar, pero ahí es cuando nosotros necesitamos decirle al Señor, ayúdame, Señor, a contraatacar, pero con humildad. Ayúdame, Señor, a tener un espíritu humilde,
un espíritu enseñable, porque hay muchos de nosotros también como que creemos que sabemos todo, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que lo saben todo y a veces no se dejan enseñar por alguien, ¿verdad? No, pues yo ya lo sé, yo no necesito aprender más, ¿verdad? Entonces, eso me está enseñando que todavía, o nos está enseñando que todavía en nuestras vidas hay soberbia, que en nuestras vidas hay falta de humildad. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos considerar es lo que la palabra dice aquí. Porque hay muchas cosas que nosotros queremos apreciar de Dios. Decimos, Dios ama, Dios nos ama. Pero si ustedes se fijan en el versículo, hermanos, que nosotros estamos viendo en este momento, si ustedes se fijan, hermanos, aquí podemos darnos cuenta en el versículo que anteriormente estábamos leyendo. Si ustedes se fijan, dice que Dios resiste a los soberbios en el versículo 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué hace Dios cuando usted y yo estamos siendo soberbios? ¿Qué hace Dios cuando usted está siendo orgulloso? Entonces, de una u otra forma, Dios resiste. Entonces, si usted y yo nos negamos a revestirnos, necesitamos verlo, si usted y yo nos negamos a revestir de humildad, entonces prácticamente estamos resistiendo a Dios. Sin embargo, cuando nos rebajamos y nos revestimos de humildad, entonces ¿qué hace? Dios nos levanta. Dios nos levanta. Entonces, en el versículo 6, miren lo que Pedro dice. Dice, humillaos pues, dice, ¿bajo qué? Dice, la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Mire lo que dice la palabra. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Entonces, necesitamos reconocer eso. Dios nos resiste cuando somos soberbios. Es por eso que necesitamos revestirnos de humildad. Amén. Entonces, grande parte de la primera de Pedro, en lo que hemos estado viendo, es un llamado al pueblo de Dios, o sea, a usted, a mí, ¿a qué? A que nosotros primeramente necesitamos vivir una vida santa, una vida de santidad, santo, apartado para un propósito, para el propósito de Dios. Pero ¿cómo? El punto es que nosotros podamos vivir una vida santa, apartada, pero en humildad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces, a menudo, lo que pasa, hermanos, cuando una persona llega como a un nivel de espiritualidad, ¿verdad? Muchas veces puede creer también una soberbia. Entonces, la santidad tendría que llevarnos a la humildad. Esa tendría que ser la base, ¿verdad? Que nosotros podamos ser humildes. Pero a veces pareciera que fuera al revés, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a conocer de Dios y Dios está en nosotros, pareciera que más bien a veces como que comenzamos a marcar, a juzgar a las personas, cuando Dios no nos ha llamado ni a juzgar ni a marcar, sino que nos ha llamado a amar. Dice la palabra que Dios se humilló hasta lo sumo. Entonces, por amor. Entonces, el amor que nosotros tenemos, el amor que ha sido derramado en nosotros por Jesucristo, ese es el fruto de la santidad, hermanos. Si usted no lo sabía, el fruto de la santidad es el amor. Incluso la palabra lo dice en Corintios, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Incluso si usted se fija en el fruto del Espíritu solo es uno y es el amor. Entonces, eso a nosotros nos tiene que llevar más bien nuestra vida. Entre más usted conoce de Dios, entre más usted experimenta de Dios, entre más usted conoce y anhela y aprende, el resultado sería que más bien deberíamos de vivir vidas humildes, vidas donde nosotros podemos mostrar nuestra identidad a un mundo que está lleno de soberbia. Si usted se da cuenta, Jesucristo nos habla, mejor dicho, Pablo nos habla de eso en Filipenses capítulo 2, cuando dice que tengamos el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Entonces, si usted se ha declarado como un seguidor de Jesucristo, usted tiene que seguir los pasos de aquel que es su maestro, ¿verdad? Entonces, ese tendría que ser nuestro sentir. Entonces, no es tanto lo que nosotros podemos decir, pero es más lo que nosotros, como les decía,
las verdades que nosotros vivimos, que se llaman convicciones. Eso es el punto importante. Entonces, aquí es donde Dios nos ha llamado a nosotros a ser humildes. Entonces, a menudo tendríamos que dejar entonces en el momento en que la santidad nos genera orgullo, ya no somos santos, hermano. Eso no es santidad, mejor dicho. Entonces, la humildad es la base, y es la base aún de la santidad. Jesucristo se humilló para que usted y yo pudiésemos tener vida y vida en abundancia. Así que bendiciones a todos aquellos. No sé, hermanos, si hay alguno de ustedes que tal vez tenga pregunta o algo, pero hasta el momento vamos a continuar. Seguimos entonces, nos seguimos moviendo. God bless you, Tomasa. Thank you. Así que mi suegra me acompaña en oración. Sí, mi suegra está acompañando ahí, Tomasa Fraser. Thank you, Tomasa. Seguimos entonces. Entonces, en los versículos 5 y 7, prácticamente él nos está diciendo realmente el sufrimiento, ¿verdad? Las personas que están pasando persecución y adversidad. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sigamos leyendo. Él tiene cuidado de vosotros. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, oiga muy bien, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me encanta este lenguaje que Pedro usa aquí. Y esto me recuerda como un padre, ¿no? Con su, ¿verdad? Un papá con sus hijos. No sé si es extraño, pero en un momento como padres escuchábamos, no sé si usted es papá o aún como mamás, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta cuando usted tenía sus hijos, pequeños, y aquellos que tienen sus hijos pequeños pues lo pueden experimentar, pero cuando usted tenía sus hijos o sus hijas pequeñas, ¿verdad? Venían y posiblemente venían y le decían, papá, ¿me ayudas a cargar esto? ¿Me ayudas a llevar esto? ¿No? Y había momentos, ¿verdad? Donde mis hijos me decían a mí, papi, ¿me puedes ayudar a cargar o a llevar esto? Pero lo interesante también eran momentos como cuando mis hijos todavía estaban más pequeños. No solamente me pedían que llevara o que les llevara o cargara algo, pero también a veces me decía, papi, ¿me puedes cargar a mí? ¿Me puedes llevar a mí? Y esto me encanta porque Pedro está llamándonos a que prácticamente depositemos toda nuestra ansiedad, el lenguaje que él está usando, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Bueno, nuestros hijos crecen, nuestros hijos se vuelven independientes, ya mis hijos ya están más independientes que antes, ya mis hijos ya no me piden las cosas como me las pedían antes, que yo necesitaba o abrírselas o bajar de algo de los gabinetes o hacer algo para ellos. ¿Por qué? Porque ya han sido independientes y ya pueden hacerlo por sí mismos, ¿verdad? Entonces ya tal vez las cosas ya no son demasiado pesadas para ellos, ¿verdad? Entonces, cuando pasan por algún sufrimiento, cuando sufren las adversidades de esta vida, cuando el viaje realmente es movido, algo que me motiva con este versículo, hermano, y yo quiero yo sé que hay muchos de ustedes que nos están viendo por este momento. Maybe I will allow you to take the time to pour and surrender everything to God, and que usted pueda derramar todo en las manos de Dios. You don't need to hold everything. Usted no necesita llevar todas las cosas por sí mismo. Usted no necesita cargarlas. Usted puede depositarlas en las manos de Dios. No solamente, oiga muy bien, usted no solamente necesita descargar, oiga muy bien, las cosas, el peso, pero también usted puede decir, Dios, llévame, Dios, cárgame también, como un padre nos pide a nosotros en el momento de la adversidad, en el momento en que usted está en angustia, ¿verdad? Entonces, aquí una de las cosas que necesitamos saber, hermanos, en esta traducción, y estaba viendo la palabra descargar, es
transferir. Oiga muy bien, la palabra descargar dentro del punto bíblico es transferir. Oiga muy bien, la propiedad no es liberando sus angustias al aire. Oiga muy bien, porque eso es muchos de nosotros tenemos el mal sentido. No es tanto liberando las cosas al aire. La traducción es que las estamos transfiriendo. Oiga muy bien, estamos pasando nuestras propiedades ¿a quién? A Dios. Y confiamos en Él para que Él aún cuide esas cosas, porque Él tiene, como dice la palabra, que Él tiene cuidado de nosotros. Si usted se fija en el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, oiga muy bien, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué maravilloso es saber que nuestro Padre Celestial, en medio del conflicto, en medio del sufrimiento, ¿verdad? Él lo respalda a usted, Él está con usted. Amén. Eso es maravilloso. Seguimos en el versículo 8, hermanos. El tiempo sigue avanzando. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, dice, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Sigamos leyendo hasta el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Wow. Interesante, ¿no? Entonces Pedro dice, en otras palabras, usted, nosotros, no estamos solos, ¿verdad? No estamos solos. Por eso quiere que descarguemos nuestras angustias en Dios también, que enfrentemos al diablo, ¿verdad? Que estemos, pero ¿cómo? Que estemos firmes. Y luego viene esta hermosa promesa que dice en el versículo 10. Mire lo que es el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, dice la palabra, fortalezca y establezca. ¿Quién va a afirmar? ¿Quién va a fortalecer? ¿Quién va a establecer en su vida? No es usted, es Dios, ¿verdad? Es por eso que necesitamos no solamente descargar nuestras angustias, pero también necesitamos descargar, o sea, pasar, ¿verdad?, nuestra vida en las manos de Dios. Señor, ahora yo te pertenezco a ti. Amén. Ahora yo te pertenezco a ti. Entonces, Pedro finaliza su carta, hermanos, a los cristianos en el exilio de la misma manera que él la comienza. ¿Cómo? Con pensamientos personales y algunos reconocimientos. Solemos saltear estos saludos finales porque pueden ser como acotaciones, hay muchos pareciera que no tienen una importancia, pero son una demostración increíble de ¿qué? Una demostración increíble del cuidado, oiga muy bien, del cuidado que nosotros, ¿cómo les digo? Que Pedro aún en este momento, él tenía por el pueblo de Dios y por la unión que aún nosotros como creyentes compartimos, hermanos, con aquellos que sufrieron en años atrás. Nosotros compartimos esa misma fe y esa fe de Jesucristo. Nos movemos al versículo 12, hermanos. El versículo dice, salutaciones finales, dice. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, miren cómo habla él, os he escrito, brevemente amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Qué maravilloso. Así que yo diría, hermanos, en cierta ocasión en una clase del seminario nos pidieron que escribiéramos una carta, ¿verdad? Y en la carta necesitábamos pues hacer una salutación despidiéndonos, ¿verdad? Así que yo diría esto en mi carta y con esto quiero terminar esta parte de hoy. Vamos a continuar después en la segunda parte de Pedro, mejor dicho. Así que yo diría, hermanos y hermanas, compañeros, seguidores de Jesucristo, en esta vida vamos a tener aflicción. Las cosas serán difíciles. Habrá sufrimiento y dolor. Entonces, como Pedro lo hizo, viviremos cada vez más en un mundo hostil. Pero nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Podemos entregarle, hermanos y amigos, nuestras preocupaciones
y podemos abrazar, oiga muy bien, la esperanza en Cristo, la esperanza que tenemos en Cristo, no solamente hoy, pero día a día, estaremos con Él para siempre. Me gustaría cerrar con este versículo, el versículo 14, con las mismas palabras que Pedro usará en este momento, el versículo 14, para cerrar esta carta, ¿verdad? El versículo 14 dice, saludaos los unos a los otros, dice, con ósculo santo. Pero la parte que quiero decirles dice, pasea a todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Hermanos, no sé cuáles son las aflicciones, las circunstancias. Hemos estado hablando, hemos tratado de ver el sufrimiento y muchas veces cómo estas circunstancias nos afectan a nosotros en nuestra identidad como creyentes. Pero yo le invito, amigo, hermano, ahí donde usted se encuentra, que confíe en el Señor y que pueda venir al Señor y diga, Señor, mi vida está escondida en ti. Tú eres mi esperanza, tú eres mi roca firme. Vendrán las tormentas, vendrán las aflicciones, vendrán las situaciones difíciles, pero que nuestras convicciones, hermanos, podamos estar parados en la roca que se llama Jesucristo. Él es una esperanza viva, una esperanza que no se mueve. No sé en dónde ha tenido últimamente su esperanza a usted, pero en el momento de la aflicción, Dios nos prueba. Dios permite también, ¿verdad? Y a la misma vez eso muestra dónde ha estado nuestra esperanza todo este tiempo. La pregunta que podríamos hacernos hoy es, ¿dónde está nuestra esperanza o dónde estará nuestra esperanza en medio del sufrimiento, en medio de la crisis? ¿Podemos confiar en Dios? ¿Estamos mostrándonos como personas soberbias, como personas humildes? ¿O estamos dejando que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas? Así que ahí donde usted está, le voy a invitar, mi amigo, mi hermano, a que podamos orar al Señor, que podamos venir a Él y que podamos reconocer a aquel que es una esperanza viva, una esperanza inconmovible. Amén. Así que le voy a invitar, mi amigo, mi hermano, que pueda en este momento, juntamente conmigo, orar. Que podamos orar, que podamos mantenernos firmes, en la fe del Hijo de Dios, esa fe que se llama Jesucristo. Así que le voy a invitar a que pueda orar juntamente conmigo y que pueda decirle al Señor, Señor, gracias, porque eres tú quien me has sostenido. Gracias, Señor, porque estoy en ti. Gracias, Señor, porque eres tú mi roca fuerte, eres tú mi castillo, eres tú mi refugio, eres tú, Señor, en el cual yo he confiado. Y si en usted ha habido duda, hermano, amigo, en momentos difíciles, no dude del Señor. Como lo dice Pedro, Él tiene cuidado de usted y Él seguirá teniendo cuidado de usted. Amén. Así que hoy yo le invito, mi amigo, mi hermano, a que pueda venir al Señor. Diga, Señor, hoy yo no solamente voy a descargar mis cargas en ti, pero yo también voy a pasar mi vida. Hoy yo te invito, Padre, que también tú me cargues a mí. Así que oremos ahorita. Padre de la gloria, Dios, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la bendición y por el aliento, Señor, que es tu palabra para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la roca, en esperanza viva. No una esperanza que depende de nuestras fuerzas o de las cosas que nosotros tenemos o de lo que el mundo o las autoridades puedan decir. No de nuestros trabajos, no de nuestra juventud o de nuestra salud, pero una esperanza viva, una esperanza inconmovible, una esperanza que se llama Jesucristo. Amigo, hermano que nos escucha, si usted todavía no tiene esa esperanza, le invito a que ore conmigo y que hoy pueda usted depositar no solamente sus cargas, pero su vida entera en Él. Ore juntamente conmigo y haga esta oración de fe. Señor Jesucristo, hoy yo te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. No solamente deposito mis cargas y mis pecados, pero también deposito mi vida en ti. Sé tú mi esperanza, sé tú mi castillo, sé tú mi Salvador.
Hoy te entrego mi vida y reconozco que solamente a través de ti podré llegar yo al cielo. Hoy me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida. Si usted ha hecho esa oración de fe, créalo. Siga buscando del Señor. Y usted, mi amigo, mi hermano, que ha seguido pasando por circunstancias difíciles, confíe en el Señor, que Él tiene gran propósito para usted. Ore conmigo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Tal vez he dudado de ti. Hoy te entrego mis cargas. Tal vez he querido luchar por mí mismo en medio del sufrimiento. A veces las circunstancias, Señor, han llevado a tambalear mi fe y poner en duda la identidad que tú me has dado en ti, Jesucristo. Pero hoy te pido perdón y te pido, Señor, que yo pueda mantenerme firme a la fe en la cual tú me has llamado. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes como creyentes y reconocer que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que derrama su misericordia nueva cada mañana, que no es la misma de ayer, que no será la misma mañana. Gracias, Señor, porque es nueva. Padre, te amamos. Gracias, Señor, por esta bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por conectarse. Les invitamos a que puedan seguir acompañándonos. Recuerden, hermanos, seguiremos llamando para ver si usted estará asistiendo este domingo. A la misma vez, mi amigo, mi hermano, le invitamos a que siga sintonizándonos a través de este medio, a través de esta plataforma. Estaremos transmitiendo nuestra clase de escuela dominical este próximo sábado a las 5 p.m. Así que escríbalo, póngalo ahí en su calendario, haga una anotación para que no se pierda, hermanos. Alimentémonos de la palabra, hermanos. Necesitamos la palabra de Dios en estos tiempos. La palabra de Dios nos guía, nos vivifica, nos pule, nos purifica. Dice que también es para salvación. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y no se olviden que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que pagó un precio grandísimo por usted. Así que adelante, no se rinda, siga peleando la buena batalla. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Y si Dios lo permite, ya sea nos vemos aquí en el templo, nos vemos por este medio, o algún día nos miraremos en el cielo. Amén. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Les amo en el amor del Señor y recuerden que ustedes valen mucho. Amén. Son importantes, son especiales. No se rindan. Bendiciones.